grabando ya en el 5.º programa de Punto de Encuentro, tu espacio de psicoanálisis. Estamos las dos, Mónica Arnedo, psicóloga y psicoanalista, Grupo Cero, y Sí. yo misma, Mariana García Guzmer, también psicoanalista, Grupo Cero. Aquí en Madrid estamos las dos, atendemos en nuestras consultas y también de manera online. Y como les decía, bueno, este es el 5.º programa de este recorrido que estamos ofreciéndoles, que estamos compartiendo con todos ustedes, en un espacio que pretendemos que sea de acercamiento del psicoanálisis, un espacio en el que puedan resolver sus dudas, sus consultas, que puedan plantearnos quizás si tenéis alguna cuestión que podamos resolver. Y hoy quería mostrarles un tema muy interesante que es el tema de la represión. ¿No, Moni? Sí, claro. Buenos días. Hoy es 1 de noviembre, ¿no, Mariana? De 2021. Como decía Mariana, transmitiendo en directo. Bueno, no, perdón, hoy no estamos en directo. Hoy estamos en diferido. Nos ha tocado grabar porque es festivo en muchos países. Pero sabemos que todas las personas que están allí se van a acercar a escuchar, los que quieran producir un nuevo conocimiento, ¿no?, acerca del psicoanálisis. El tema que nos compete hoy es hablar sobre la represión, ¿no? Vamos a establecer una clara diferencia entre la represión originaria y otras represiones que no tienen por qué estar o que tiene que estar allí molestando a nuestra vida, teniendo en cuenta que lo vamos a enfocar desde el punto de vista de cómo estamos sobredeterminados por la represión, en el sentido de que sin darnos cuenta, a veces tenemos muchas insatisfacciones de la vida diaria, de la vida cotidiana, y no sabemos el por qué, ¿no? Es un tema de 1915, pero sin embargo Freud lo va a tratar realmente durante toda la teoría, ¿no? Algunas veces más cerca, algunas veces más distante, pero por ejemplo, habla en 1915 y lo retoma otra vez en 1926 para hacer algunas aclaraciones, ¿verdad? Inhibición, síntoma y angustia, como lo veíamos hace poco. Lo retoma y también para hacer unas reafirmaciones, esa asociación con el síntoma. Bueno, cuando hablamos de represión, ¿no?, ¿a qué se refiere? Es un término, es un concepto que está constituido desde el psicoanálisis. Fíjate, Mariana, es el psicoanálisis que lo construye y le da forma y sentido, ¿no? Sí, ¿por qué está? ¿No? ¿Por qué está? Y sin embargo, nosotros podemos hablar que incluso es un término que se utiliza en el lenguaje ya común, ¿verdad? Hablamos muy de estar reprimido, la represión, pero la gente, yo no creo, yo no sé si tiene esa certeza, sí, desde el punto de vista psicoanalítico de lo que significa como tal, ¿no? Desde el psicoanálisis. Freud nos viene a decir que la esencia de la represión es rechazar de la conciencia algunos determinados elementos. Por tanto, la persona no se va a enterar. ¿Por qué se produce la represión? Y eso es una contrariedad. Y se basa Freud luego en las ambivalencias para decir, es contradictorio que la represión se produzca a raíz de que una pulsión no ha sido, no quiera satisfacerse, ¿verdad?, por el displacer que produce. Eso es contradictorio, dice Freud, ¿no? Porque la pulsión se supone que debe haber un ahorro de energía, ¿no?, en cuanto es satisfecha. Sin embargo, no, genera displacer. Quiere decir que la realización de la pulsión va a generar displacer. Por eso no se realiza, ¿no? Entonces, claro, es importante también entender que, como decías bien, esto es un concepto teórico y que en el lenguaje coloquial puede tener
otras acepciones y el psicoanálisis lo enmarca dentro de su campo, ¿no? Cada ciencia tiene su campo y nosotros no traspasamos eso, sino que nos enmarcamos en esto. Entonces, como también bien decís, ese displacer que se genera, ¿no? Ese deseo que se viene a satisfacer, genera displacer porque tenemos que recordar que el aparato psíquico, como lo define Freud, tiene una conciencia, ¿no? que es ese órgano perceptual que nos permite percibir, y perdón la redundancia, todo lo que nos rodea, y luego hay esa otra instancia inconsciente, ¿no? donde habitan todas esas pulsiones y todos esos deseos que se fueron construyendo desde la más tierna infancia, ¿no? y que están muy vinculados con figuras amorosas, incestuosas, ¿no? que por eso en realidad genera satisfacción, ¿no? Y lo viene a decir muy bien en el texto Freud, y es interesante que la gente también lo entienda en el sentido de que muchas veces esas contradicciones que se nos plantean incluso a nivel de la conciencia, porque hay veces, como decías muy bien, que no nos damos cuenta de esa contradicción, ¿no? Y es ahí, lo veremos más adelante, a donde surge el síntoma, ¿no? Que también plantea de manera pragmática esa contradicción, ¿no? Porque lo vemos, es el efecto de esa contradicción, pero también claro, también tenemos que ser conscientes, tolerantes con nosotros mismos, en que muchas veces esas contradicciones, incluso de la conciencia, ¿no? De las que podemos percibir, esto es, tengo que hacer determinada cosa, pero no tengo ganas, o me quedaría en casa, pero sin embargo, quedé que... No digo, hay muchas veces que en nuestra vida cotidiana tenemos esa contradicción, y muchas veces lo que nos sucede también es que nos genera un sentimiento de malestar. Eso, digo, las contradicciones son un elemento fundamental de la vida del sujeto. Entonces, tenemos que entender eso y también ser tolerantes con esas contradicciones que nos suceden, porque nos suceden todo el tiempo, incluso sin que nos demos cuenta, ¿no? Claro. Entonces, porque tenemos un aparato psíquico que está construido con dos polaridades, ¿no? Y que funcionamos de esa manera como sujetos. Entonces, ese placer y displacer que mencionabas recién, lo dice muy bien en el texto, y es que genera displacer por un lado, ¿no? Muchas veces por el placer en el aparato consciente, ¿no? Pero en el inconsciente genera ese placer. Entonces, para la conciencia es tan brutal poder tolerar, que no llega nunca a la conciencia, ¿no? Pero sería tan terrible tolerar ese deseo que el inconsciente lo reprime, ¿no? Entonces, al final, ese es el inconveniente, que esa energía que se utilizaría para satisfacer ese deseo es utilizada para reprimirlo, ¿no? Claro, porque viene a decir Freud que la represión produce una separación entre el afecto y la idea, la representación de la idea, ¿no? Por eso el paciente no se entera, el sujeto que... No se entera, pero lo padece. Lo padece, se manifiesta, claro. Se manifiesta, ¿no? Porque precisamente por las insatisfacciones, ¿no? Lo que claro, lo que es importante de aclarar, discúlpame que te interrumpa, lo que es importante aclarar es que la represión no hace que eso desaparezca, que el deseo desaparezca, es lo que decías recién, ¿no? El deseo no desaparece, sino que se va a ir disfrazando de determinadas maneras. Luego hay otros textos de Freud, ¿no? que lo comentan esto. Se va a ir disfrazando de otras maneras y va a ir tomando otros caminos para manifestarse. Y va a llegar probablemente a la conciencia de un modo tan absolutamente disfrazado, tan absolutamente torcido, ¿no? Que solamente en el análisis va a poder reconstruirse las operaciones a través de las cuales eso se fue reprimiendo, a través de las cuales eso se fue transformando para manifestarse, ¿no? Porque al final tú y yo sabemos que el deseo, la pulsión, lo único que quiere es manifestarse. Entonces, de una manera u otra, siempre va a salir. Satisfecha, lo que quiere es ser satisfecha, el deseo quiere ser satisfecho, entonces por eso es esa contradicción. ¿Por qué si lo voy a satisfacer genera displacer? ¿No?
Y entonces, claro, porque tú lo decías ahorita, es muy posible porque esté asociado, aquí viene algo interesante, a una represión originaria, ¿no? Porque, claro, la represión propiamente dicha es secundaria. Dice Freud que es secundaria, que no aparece en la represión original, porque hay una represión original que es la fundante, ¿no? Porque no se puede acceder a realizar los deseos incestuosos, ¿no? Eso, por tanto, eso debe quedar así. Por eso dice Freud que la represión propiamente dicha, de la cual estamos hablando, ¿no? Se produce, dice él, como en ese momento en que se está separando lo consciente del inconsciente. En esa fisura es donde cabe la represión secundaria. Dice Freud, lo que decíamos ahorita, la insatisfacción, no, que lo estamos asociando con la vida diaria para que se nos facilite un poco el poder verlo en el plano de la cotidianeidad, ¿no? Y esa insatisfacción permanente se produce porque el paciente no se entera de lo reprimido cuando la represión se lleva a cabo. Cuando surte su efecto, la persona no se entera. Y es donde se forman las neurosis, solamente posible de traducirlas en el análisis personal. ¿Verdad? ¿Cuándo se entera la persona de pronto que está reprimiendo, ¿no? Cuando hay un fracaso de la represión. Dice Freud. Y aquí no lo tiene Flor, perdón, Freud, he dicho Flor, que voy a asociar libremente. Aquí Freud no lo deja tan claro, por ejemplo, que esté asociada en 1915 la represión con el síntoma, pero sin embargo en 1926 claro, ya lo afirma, ¿no? Porque dice, el síntoma es un fracaso de la represión y el síntoma puede desplazarse a otra zona, ¿no? Y eso lo vemos claramente en las histerias. Claro, bueno, pero también histerias. Es importante que el síntoma en realidad es un producto distinto, ¿no? Represión y síntoma son dos. Son distintos, claro. ¿No? Una cosa es cómo trabaja la represión y otra cosa es la formación del síntoma. Digo, al final el síntoma es una forma de resolver, ¿no? Como puede ser la inhibición, como puede ser el sueño, digo, es un efecto, ¿no? Y es una forma de resolver. Digo, hay quien resuelve a través del síntoma y hay quien resuelve a través de ir a terapia y trabajar esa represión. Hay quien sublima. Claro, digo, hay diferentes maneras de poder gestionar eso y de poder trabajarlo. Entonces, es cierto que la represión no es algo saludable, ¿no? O sea, entendemos que el síntoma puede ser un síntoma psíquico, ¿no? Como mencionabas recién, una neurosis, una fobia, una parálisis corporal asociada a la histeria que no tenga una explicación clínica, o también puede derivar en enfermedades somáticas, ¿no? Que puede ser muy complejo y que está bueno también tenerlo en mente para hacerle caso, ¿no? A la salud mental y entender que es tan importante cuidar de ella, porque estas cosas son cosas que suceden a todas las personas que reprimimos en mayor o menor medida, porque como bien decías antes, hay una represión primordial, ¿no? Que es la que funda el aparato y que tiene que ver con esa manera de renunciar, ¿no? Es, lo que funda el complejo de Edipo es esa forma de renunciar a aquello que no nos está posibilitado como sujetos, ¿no? Que es esto que decías antes, es el incesto, digo, y cada uno de nosotros tiene una manera de renunciar a eso que luego se verá en la represión secundaria, es decir, cómo uno renuncia esa primera vez tendrá que ver luego con el desarrollo de esas represiones secundarias. Digo, porque también tendrá que ver cómo uno renuncie a aquello que el mundo no le otorga o aquello a lo que uno no puede acceder. Y tiene que ver con esa insatisfacción permanente. Digo, cómo uno se para a renunciar o cómo uno acepta la renuncia, tendrá que ver luego con esa frustración en la vida cotidiana, ¿no? Cómo
nunca consigo el trabajo que quiero, nunca consigo el marido que quiero o la esposa que quiero. Digo, al final tiene que ver con eso. Entonces es importante tener esto presente porque no podemos hacer psicoanálisis silvestre, sino cada uno tendrá que tumbarse en el diván y ver en el caso por caso. Pero sí que es cierto que hay algo que es determinante y, como muy bien decías, esas represiones secundarias que nos suceden a todos, porque al final son ramificaciones de esa represión primordial, son constitutivas del aparato. Bueno, resumiendo lo que decías, es lo que has querido decir es que en realidad hay un solo deseo, el deseo de todo el mundo es uno solo. La diferencia es cómo cada uno resuelve, ¿no? Y claro, porque decíamos, claro, el complejo de Edipo es una máquina de hacer humanos, ¿verdad? Entonces, como cada uno resuelva y cómo cada uno se posicione frente a la vida, frente al mundo, es como va a dar cuenta de lo que ha pasado en ese proceso siempre y cuando asocie libremente en transferencia. De lo contrario, nunca nos sabremos de ello, porque lo dice Freud, ¿no? No se sabe de la represión si no fracasa. Si la represión no fracasa, es que la persona ni se entera. Pero también es verdad que en consulta, seguramente lo habrás visto, uno se da cuenta cuando el sujeto habla, ¿no? Y a veces dice, bueno, siente que ya lo ha manifestado todo, ¿no? Pero uno sabe el motivo de consulta, ¿no? Y aquí hay algo que no quiere hablar, porque claro, también viene a decir Freud que es algo, la represión es algo, por eso dice que se funda en esa separación de lo consciente y lo inconsciente, porque también interviene el yo, ¿no? En un principio, el yo no se quiere enterar y lo desplaza hacia el inconsciente, ¿no? Por eso no se entera cuando está allí, solamente por las manifestaciones que tiene, que unas pueden ser muy superficiales, como a veces también lo vemos, la influencia del super yo, en la influencia del super yo, ¿no? Que muchas personas se reprimen a realizar determinadas acciones, ¿no? A acciones que le lleven al éxito por el temor, ¿no? De superar, ¿no? Claro, pero es importante entender que todo eso es inconsciente. Digo, ese claro, no es manifiesto, ¿no? Porque, digo, muchas veces todas esas sensaciones, esas emociones, sí son manifiestas. Pero muchas veces lo que sucede es, como bien decías, que llega el paciente a consulta y es esto, nunca, no consigo tal cosa, o no soy capaz de, o no puedo tal. Digo, en esas frases, ¿no? Porque al final se sostiene todo en frases, y es cierto que hay veces que el paciente no quiere hablar, pero también es cierto que el paciente no es que no quiera, que esté pensando en lo que no quiere decir, sino que ni siquiera... Algunas veces sí. Sí, pero no se trata de la represión de la que hablamos. Digo, hay veces que es una censura. Y digo, la represión al final no pasa por la conciencia. Digo, sí. No, esa no nos enteramos si no hablan. Entonces, no, pero digo, él no se entera, incluso hablando. Entonces, lo que digo es que esas contradicciones que tenemos, esa incapacidad de triunfar, no desde la conciencia, sino desde el inconsciente, el no conseguir, el llegar tarde, por ejemplo, quiero conseguir una beca para tal, siempre llegar tarde a las inscripciones de la beca, a las fechas, digo, eso también es una manifestación, es un efecto de eso que estábamos hablando, pero donde el sujeto no lo hace a propósito, entre comillas. Entonces, esa represión se manifiesta en un plano en el que no puede acceder. Entonces, ahí eso es lo interesante de poder destrabarlo, ¿no? Claro, porque el paciente no lo hace, le falta un poco de energía cuando toma distancia. Cuando toma distancia del inconsciente, creo que es. Sí, cuando toma distancia, cuando se ramifica, es que puede quedar libre y tener acceso a la conciencia, ¿no? A ver, aquí viene algo a decir Freud muy interesante, y es que la represión también es como una fuga del yo,
nos viene a decir Freud, porque en las percepciones pasan las pulsiones, las percepciones, pues tenemos interacción con el mundo externo, ¿no? Y con el mundo interno. Entonces, claro, el yo puede huir del mundo externo, puede hacerlo fácilmente, ¿no? Pero de su mundo interno, el yo no puede escapar. No puede escapar y es por eso que queda allí la represión, ¿no? Y busca albergarse, pues en alguna manera de tal forma que el paciente no sabe qué es lo que pasa, porque también encuentra un poco, ¿cómo se puede decir? Se adapta como a ese displacer a veces, ¿no? Cuando se produce el síntoma, ¿sabes? Bueno, pero porque el placer, ese síntoma al final viene a ser la satisfacción sustitutiva de ese deseo, ¿vale? Y a la vez es el castigo por el deseo. Eso es lo maravilloso. Por haber accedido, ¿no? Por haber accedido. Claro, digo, lo maravilloso es esto, lo que vos decías recién, ¿no? Digo, hay estímulos externos y hay estímulos internos. A los estímulos externos, el sujeto puede, o sea, hay un incendio y el sujeto sale corriendo y se escapa del incendio, se sabe. Ahora, del super yo, del ello, es inviable salir corriendo. Forman parte de nuestra constitución como seres humanos, como personas, como sujetos. Entonces, esa expulsión de esos deseos incestuosos, esos deseos inconscientes, son inviables de eludir. Entonces, la única posibilidad de hacer eso es que el yo, que sabemos que es el mediador entre el ello y el super yo y el mundo exterior, lo único que hace es tratar de gestionar esa disputa entre el ello, porque quiere producir, ¿no? Satisfacer ese deseo, y el super yo, que es esta entelequia moral que también nos habita, ¿no? Y al final el yo está sometido a esta situación. La única manera de hacerlo al final es ese displacer para el yo. Y eso es la satisfacción sustitutiva de ese deseo, ¿vale? Porque tiene motilidad, se mueve, se mueve, la represión se mueve, se ramifica. Claro, pero digo, al final es eso, ¿no? Muchas veces también tenemos ese sentimiento de culpa, y ese sentimiento de culpa no es otra cosa que el castigo por ese deseo, por la satisfacción de ese deseo. Claro, y por eso es que es tan importante hablar de esto, porque en la vida cotidiana nos afecta o afecta al sujeto a conseguir, ¿no? A conseguir logros, ¿no? Precisamente por esa culpabilidad inconsciente, simplemente incluso por elegir una comida u otra comida que es una que se parece a la que la mamá hace, ¿no? Y otra que no se parece, ya se genera como una culpa. ¿Por qué he elegido esta? ¿Pero qué pasa? Puedes comerla en otro momento, la que sabe como la de tu madre, ¿no? No, lo veíamos ayer en el caso que exponía Elena, ¿no? De la señora, ¿no? Entonces, son cosas que a veces que son superficiales, sin embargo, ocupan una barrera en nuestra vida diaria. Cosas que se pueden realizar porque no tienen nada que ver con esos deseos incestuosos de la represión original, ¿no? De todas maneras, dice Freud que pareciera que esa represión secundaria toma fuerza cuando entra en contacto con lo primero. Claro, pero porque está relacionado, sí que tiene mucha relación. Digo, al final, esas represiones secundarias remiten a eso. Porque si no, no generarían esa incomodidad. Si no, no serían reprimidas. Claro, porque se establece en esa represión fundante en donde el super yo ha heredado al complejo de Edipo. Claro, ahí es donde se produce esa fisura y en donde tienen que quedar totalmente allí esos deseos que no se deben realizar. Entonces, hay que tener claro que hay algunos deseos que son realizables y otros que no. Y que cuando no realizamos esos deseos que nada tienen que ver con lo incestuoso ni con lo hostil, ¿no? Pueden realizarse y que pueden construir salud, posicionarte de una manera
ante el mundo que te genere goce y a otros, ¿no? Como el trabajo, las artes, las relaciones humanas, ¿no? Mucha gente se abstrae de eso. Entonces, por eso es tan importante esta relación que hacemos de la insatisfacción permanente con respecto a la represión propiamente dicha. Pensaba que ahora decías lo de esto de las comidas, ¿no? Que parece algo muy superfluo, pero que en realidad es desde ahí de donde partimos. Digo, no hace falta que el problema se manifieste de una manera mm, cataclísmica, ¿no? Como desestabilizante, sino que en esas pequeñas cosas, hablábamos de síntomas, ¿no? Hablábamos de efectos. Cuando hablamos de síntomas en psicoanálisis, también es una palabra que se redefine casi, ¿no? Porque siempre que pensamos un síntoma desde la medicina alopática, pensamos en cosas graves, en cosas de la salud física que pueden modificar nuestra vida cotidiana y, como decíamos las otras veces, que están sometidas a la farmacología. Digo, en psicoanálisis el síntoma puede ser un sueño, ¿no? Cuando nos referimos a un síntoma nos referimos a un efecto de ese trabajo inconsciente. Entonces, en el momento en el que elegir un plato en un restaurante se nos convierte en una circunstancia compleja, ¿no? Algo, como vos decías, algo tan banal como puede ser eso, algo tan gustoso, tan satisfactorio, al final nos estamos encontrando a comer con amigos, con la pareja, con yo qué sé. Digo, si eso nos genera una incomodidad, está queriéndonos decir algo. Digo, lo digo para quienes nos están mirando, porque muchas veces pensamos que acudir al psicoanalista implica tener una fobia solamente galopante y no poder salir de casa, ¿no? O no poder mirar unos pájaros, porque de eso también se trata, pero quiero decir, hay otras circunstancias mucho más normalizadas, ¿no? Que tenemos que pensar que también remiten a algo que podemos tratar simplemente a través de hablando con un profesional y que pueden generar un bienestar en nosotros, ¿no? Absolutamente. Lo importante es que a través de estos vídeos, ¿no? Que la persona aprenda a identificar, ¿no? Aquellas cosas que suceden en su vida intrapsíquica, ¿no? Y que se manifiestan con esas pequeñas cosas que parecen trivialidades, pero que aún así dificultan el proceso de vivir, pues mejor, ¿no? Conscientemente, ¿no? Claro, porque si al final Acceder. esa situación de elegir un plato te va a fastidiar la comida, ¿no? Con esa gente con la que te sentaste a comer, digo, estás generando una situación nociva para tu salud, ¿no? Digo, hay que pensarlo de esa manera. Digo, la salud mental o poder vivir mejor también significa que esa situación sea un momento placentero, ¿no? Digo, No tiene que haber una disputa psíquicamente hablando, diciéndolo así como porque un día yo me permita comer algo que no sepa, ¿no? Ya habrá otro momento, ¿no? Puedes disfrutar de ambas cosas. Puedes disfrutar. Yo he escuchado, fíjate, ahora que se me viene a la mente, por ejemplo, con respecto a los países, ¿no? Nosotros que venimos de otra cultura, por ejemplo, yo he escuchado decir, yo no voy a comer esto de este país porque la gente se siente infiel. Fíjate tú comiendo algo que no sea de su país en un momento determinado. ¿Por qué nos vamos a limitar a eso? ¿Acaso la comida se le va a dar depresión? Porque usted pruebe algo, la paella o el cocido o la pizza o qué sé yo, ¿no? Sí me entiendes, pero sin embargo también sucede, por ejemplo, en el caso de personas que el síndrome de Diógenes, ¿no? Que, bueno, ya podríamos hablar un día de eso, pero bueno, no, hoy no compete, pero también es una manera de reprimirse, de ampliar la visión al mundo de la cultura, ¿no? bueno, al final es eso, ¿no? Digo, estábamos hablando que la represión está vinculada con esa represión primordial, ¿no? Y que esa represión primordial al final tiene mucho que ver con cómo se produce en el niño esa renuncia, que luego Claro. se va a repetir permanentemente en nuestra vida, ¿no? Porque el complejo de Edipo no pasa una sola vez y se acaba, sino que lo maravilloso es
que se repite todos los días, ¿no? Y que uno tiene la posibilidad de hacerlo de otra manera. Entonces, como vos bien decís, aquel que no se permite determinadas cosas, que se reprime determinadas cosas, lo único que está haciendo es cerrar su mundo, ¿no? Y dejar de sumar otras alternativas que al final lo que va a producir es un mayor goce, ¿no? Si uno suma palabras, si uno suma platos de comida. Conocimiento. Al final, la gastronomía también es conocimiento. Relaciones con los demás, va agregando maneras de gozar, y lo que hace también es que uno se va posicionando diferente en ese mundo, porque se puede renunciar y sustituir un amor por otro, que es lo que pasó en esa represión originaria. Digo, cuando uno es capaz de renunciar porque se da cuenta de que ese no es el sitio, no es de esa manera, va, ¿no? Lo saludable es reemplazar, es buscar otro, ¿no? E ir sumando, digo, no se deja en el camino, no se abandona lo otro, sino que nada de lo que nos hizo gozar en algún momento se abandona, sino que uno va sumando maneras de gozar. Y eso es lo saludable, ¿no? Claro, no, tú decías algo que, por ejemplo, el complejo de Edipo nos va a acompañar siempre, ¿no? Por eso mucha gente dice, no, que el psicoanálisis es muy largo. Oiga, es que usted siempre va a estar sobredeterminado, ¿no? Usted siempre, hasta 80 años, se va a querer alguna vez volver a la teta de la madre, ¿no? Claro. Entonces, pero eso no se puede, ¿no? En la realidad eso es imposible, psíquicamente es viable, pero causa esas contradicciones de las que hablábamos. Bueno, pero hay una cosa, discúlpame que te interrumpa, hay una cosa que es importante. Sí. Y es que de alguna manera eso es lo que mantiene el deseo vivo, ¿no? Seguir buscando eso que es inalcanzable, que es inhallable. Claro, eso no es Entonces, verdad. Digo, al final es un poco hablando en sentido común, ¿no? Hablando más coloquialmente, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Nunca llegamos, pero seguimos intentando encontrar eso que es imposible. Y no, eso es lo que nos mantiene vivos. El deseo es lo que nos mantiene vivo. Una persona que no desea, es una persona que no está bien, que no está muerta, vamos, ¿no? Por eso es que el aislamiento, la soledad, pues mira, ya tú ves lo que puede producir. Pero también tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que decíamos antes, el síntoma no es otra cosa que un sustitutivo de ese placer, de ese deseo satisfecho. Es una forma de conseguir, ¿no? De satisfacer el deseo. Entonces, lo interesante es que ese sujeto pueda vivirlo felizmente y no que se tenga que enfermar para satisfacer ese deseo. Claro. Pero, digo, cada uno resuelve de la manera que puede, que tiene a su alcance y que sabe inconscientemente resolver, que le genera menos displacer a la conciencia. Bueno, lo que pasa es que es verdad que generar ese discernimiento, ¿no? Al inconsciente requiere de un esfuerzo, ¿no? Claro, requiere de un trabajo, lógico. Requiere de un trabajo. Claro que sí. Y pues eso. Digo, también es hacerse cargo un poco de la responsabilidad que tiene uno como sujeto de ir desentrañando, ¿no? Y también evaluando la capacidad de trabajo que uno tenga y que quiera poner ahí para vivir mejor. Claro, y de aceptar que además de que podemos gozar de la comida que prepara la madre, podemos también gozar de la comida que prepara otra persona en otro país, otros amigos, esos encuentros que se producen de esa diversidad, porque en la diversidad, en lo diferente está la evolución, ¿no? Lo otro produce estancamiento, fijación, y es por eso que dice Freud que la represión viene a ser uno de los destinos de la pulsión, ¿no? Como también lo es la sublimación, ¿no? Nos viene a decir, pues eso, que es un destino de la pulsión y que donde más se puede apreciar es las diferentes histerias actuales, las neurosis actuales, ¿no? Que lo encontramos en la neurosis la obsesiva, la neurosis, sí, la histeria de angustia, que es la misma fobia, y la de conversión. Allí podemos ver muy, muy bien cómo se inerva algunos órganos, ¿verdad? Parece que él dice que la represión, a pesar de que es individual,
¿no? Porque es motil, es individual. Es individual porque escapa de la conciencia. Por tanto, se barre. Por eso cuando se aleja de la inconsciencia es que vuelve a tener como la posibilidad, ¿no? Como cuando la persona, en el sueño, ¿no? En el sueño la persona se duerme, descansa, se levanta la represión, la censura, sale el sueño onírico, pero cuando despierta, que ya está modificado ese sueño que se tuvo, vuelve otra vez a ese estado se acaba el estado de la represión levantada, ¿no? Entonces también dice por ahí que se estudia en el chiste, lo comparan mucho porque en el chiste sucede algo parecido, cuando se levanta la represión, la persona dice su chiste, dice esa verdad encubierta, claro, ¿no? Baja la tensión por un momento, pero nuevamente regresa a esa burbuja, a ese caldero pulsional, ¿no? Freud los viene a decir que por qué, es como sustenta eso de que por qué si el deseo se realiza, produce insatisfacción. Precisamente en sus estudios, ¿no? En los estudios que hace, los estudios clínicos, los historiales que hace Freud, ¿no? Recordemos que él empieza con la histeria, ¿no? Y empieza también trabajando con Charcot. Y es cuando dice Charcot esa frase que dice la bella indiferencia. Es que no se entera, la histeria, el paciente no se entera que ese síntoma que ha producido en algún órgano de manera condensado, se condensa, ¿no? El paciente no se entera que es una manera, lo que tú decías, de resolver, de satisfacer la pulsión. Por eso no se entera. claro. Y logra pues cosas secundarias. Él también lo ve mucho, lo aclara, y yo creo que ahí se ve más claramente en la neurosis obsesiva, en esa ambivalencia. Dice Freud, a ver si lo encuentro, que en principio dice, lo contenido ideológico en el neurótico obsesivo logra que se rechace, dice, el afecto obligado a desaparecer. Como producto sustitutivo surge una modificación del yo. Se modifica, consiste en el incremento de la conciencia moral. Fíjate, claro, el super yo tiene mucha más peso, el super yo tiene mucho peso aquí. Sí, entonces viene a decir Freud que ese objeto amado que toma el neurótico obsesivo también lo convierte como en algo hostil. ¿Cómo puede sentir hostilidad por ese alguien que ama? Entonces esa contradicción es la que le lleva a pensar, o a pensar, no, a discernir a Freud, a escribir, a analizar, a investigar, a resolver su análisis, en que efectivamente una persona sí puede gozar con los síntomas, ¿no? Eso es muy interesante. Sí, es muy difícil de pensar porque claro. Es difícil de entender que alguien pueda... De aceptarlo. No solo aceptarlo, digo, que alguien pueda, perdón, formar ese síntoma, ¿no? Es muy difícil cuando uno se ve en esa situación entender que también la formación del síntoma es un trabajo. Así como es un trabajo la salud, la enfermedad también es un trabajo que no se cristaliza de un día para el otro, sino que se va construyendo, ¿no? A ver, el título de esta charla era la insatisfacción permanente, digo. Sigue siendo. Sí, pero quiero decir que producto de esa insatisfacción permanente, ¿no? Producto de esa represión, y esa represión nueva, y esa otra, digo, la fobia es un producto de esto, ¿no? Sí. Que se puede ver más claramente, digo, la insatisfacción permanente al final también, que tiene mucho que ver con esa repetición, ¿no? Con esa forma de siempre posicionarse de la misma manera ante la renuncia, que al final lo que genera es ese síntoma. Entonces, lo que se ve claramente es que existe esa satisfacción curiosa, pero que desde el psicoanálisis sabemos que existe, que hay una satisfacción del deseo, ¿no? Pero que al final es sustitutiva, que no es el camino recto, sino que es la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta. No es el camino de la salud.
Claro, entonces Es al el camino final de la salud. se resuelve, sí, pero de un modo en el que desde la conciencia además el sujeto padece. Sí, y aún así, de todas maneras, fíjate tú, claro, es una resolución, es la mejor forma que lo ha podido hacer su aparato psíquico. Y por lo menos no ha muerto, ¿no? Por lo menos Claro, sigue bueno, por eso vivo. decía, por eso enfatizaba yo que es una forma de resolver, que no está bien ni está Claro, mal, digo, produce efectos que son nocivos para el sujeto, pero es la única manera que encontró. la Entonces, única manera. como siempre decimos, al final el aparato psíquico del neurótico o del histérico o del fóbico no está roto, sino que es una cuestión de cantidad, es cómo está puesto el acento, ¿no?, en determinadas cuestiones y cómo se posiciona frente a la realidad. Bueno, Pero esto es eso es, fundamental, la parte cuántica, libidinosa, claro, digo, pero eso es al es final, es fundamental. solucionable en la medida en la cual el sujeto tenga capacidad de trabajo para revertir eso y poder hacerlo de otra manera, ¿no? Es esto de lo que se trata. Ujú. De que cuando esa forma de solucionar, ¿no?, que lo enferma, ya empieza a molestar en el sentido de que acude al psicoanalista, ¿no? Porque también, como decíamos la otra vez, Pues, esto ojalá, casi siempre va al médico. es una decisión que tiene que tomar cada paciente, porque no hay manera de cambiar a otro. Quiero decir, uno no puede hacer nada por el otro, es el propio sujeto el que tiene que estar decidido a querer modificar esa forma de funcionar, ¿no? O sea, Sí, eso es muy importante que importante. sepan que existen otras opciones diferentes a la medicación, que es mucho más sana, que no solamente, que le va a devolver la funcionalidad, ¿no? Porque Que lo va a ir al hablamos, fondo de la cuestión, yo creo, eso es lo más importante, ¿no? ¿cómo? Que no cura solamente el síntoma, sino que Claro, transforma, porque al devuelve la final, funcionalidad, que algunas veces la quita, ¿no? claro, que al final Algunas el fármaco veces. viene a poner un parche en el síntoma, ¿no? Y bueno, ese síntoma desaparece, pero también sabemos, como decíamos antes, ¿no?, la represión y el deseo siempre pulsa por satisfacerse y lo que hará será Siempre, buscar otros caminos. Entonces, se claro. soluciona ese síntoma, fenomenal, con una pastilla que probablemente tenga efectos secundarios, pero va a seguir pulsando y va a salir por otro lado. No, Entonces, va empobreciendo la vida del yo, ¿no? Va empobreciéndose, se va aislando muchas veces, y en que eso también requiere de un esfuerzo, pues también es un esfuerzo, es agotador, ¿no? Porque te va alejando, le va alejando al mundo de la cultura y ahora el mundo de la cultura ofrece muchísimo, hay muchos libros, está el internet que se puede usar correctamente para la constitución de, de crear nuevos conocimientos que a veces no están al alcance. Una persona no puede viajar muchas veces por diferentes razones, pero sin embargo ahora encontramos muchísima información de otros sitios, de muchos temas. Por lo tanto, el mundo de la cultura está allí, la escritura es algo que hace muchísimo bien. Al aparato psíquico, a veces tampoco es suficiente la sublimación, lo decíamos ayer en el seminario. Por tanto, nosotros estamos aquí para acercar al psicoanálisis a todos los que nos quieran escuchar y que puedan compartir también para que otros también se acerquen, porque es un acercamiento a la salud, aun cuando sea de pronto tímidamente, ¿no? Tímidamente, no pasa nada, usted acérquese, que luego se va a dar cuenta que hemos puesto ejemplos muy ilustrativos de la vida cotidiana, ¿no? Que nos pasan. Esas personas que a veces no son capaces de irse a otros sitios por mantenerse pegado a papá y a mamá cuando ya tienen una edad para constituirse por sí solos, o que bueno, que si están allí con sus padres, pues que puedan hacer otras cosas que construyan de la educación, el trabajo, el amor, ¿no? Construir la salud requiere un esfuerzo, la enfermedad también, pero la enfermedad es agotadora, disfuncional, por tanto, va, y cara, además es cara la es enfermedad. costosa. Bueno, lo dice Freud, no hay nada más costoso en la vida que la enfermedad y las tonterías. Y pare de Claro, contar.
además es cara, quiero decir, es así, ¿no? El psicoanálisis lo que viene a traer es esa novedad, de a través de la palabra, a través de algo que nos distingue como especie, ¿no? Ujú, Poder elaborar aquellas cosas que nos suceden con una escucha distinta, con una ujú. escucha profesional que no va a juzgar, que no nos va a decir lo que tenemos que hacer, que no va a opinar si está bien o está mal lo que hacemos, que va a respetar los tiempos de cada paciente. Y eso es muy importante, ¿no? Porque al final cada paciente tiene una temporalidad distinta porque cuando entramos en análisis no es el tiempo de la conciencia, es el tiempo del inconsciente. Así Ya es, habíamos dicho en otras charlas, el tiempo del inconsciente es diferente, no es absolutamente. cronológico, ¿no? Va y viene todo el tiempo y a lo largo del día podemos ser la persona de 40 y pico de años o la niña de 5, Es que tenemos un cierto. berrinche y digo, entonces es importante también como pacientes tolerar esa construcción, tolerar ese trabajo, ¿no? Porque es en el camino donde se va haciendo. Digo, no hay un objetivo, sino que es el ir transformando ese camino poco a poco e ir tolerando que habrá momentos a donde habrá más resistencias, a donde habrá menos Así resistencias, es. donde podamos hablar mejor, donde tal. Digo, al final es algo que se construye y es a donde iremos modificando ese posicionamiento, esa manera de renunciar, e iremos también sumando, ¿no? Además de palabras alternativas, que es importante. Transformando, transformando. Lo que decía antes, y creo que viene a cuento de algo que decías recién, ¿no? De compartir estos vídeos, de comentarlos, si los que nos escuchan tienen ocasión, porque también es cierto que uno tiene que ser respetuoso con su propia transformación y con la de los demás, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, incluso en conversaciones de café, no, fulanito tiene que ir a terapia, a menganito te conviene empezar, no sé qué. Bueno, cada uno tiene su momento, cada uno tiene su tiempo y uno no puede modificar al otro, ¿no? Uno no puede creer que tiene tanta omnipotencia como para decirle al otro lo que tiene que transformar. Uno puede trabajar sobre uno y todo lo demás alrededor también se mueve. Entonces, uno tiene que empezar por uno, por hacer esa transformación, ¿no? Y respetar el tiempo de los demás. Así es, el tiempo del inconsciente no sigue las manecillas del reloj, ¿no? Cronológicamente hablando, puede situarse en cualquier estadio, desde la concepción del ser humano, del sujeto, ¿verdad? Y eso bueno, te lo digo yo desde, por ejemplo, antes de sumergirme en este mundo, de bucear por el océano del psicoanálisis poéticamente hablando, antes de eso, es como, incluso siendo psicóloga, incluso que pasando por mí el psicoanálisis, ¿no? De manera tangencial en la universidad, yo decía, pero ¿cómo es posible, ¿no? Que uno regrese al vientre de la mamá o que regrese a una etapa oral o al sadismo, como el caso de la neurosis. ¿Cómo es posible que eres esquizofrénico? ¿Cómo es posible, no? Pero luego con la teoría, que la teoría psicoanalítica, estamos hablando ya un poco en sentido general, y lo dice aquí la represión, no se aprende de manera aislada. Y es No, por eso que muchas veces ustedes nos van a encontrar conceptos que repetimos, porque es una articulación. Esto es una articulación, toda la teoría, incluso antes del periodo científico, porque fíjate, Freud empieza con las histerias y ahí ya está haciendo un análisis, ¿no? Luego a partir es que nace el psicoanálisis, pero Freud empieza con las histerias, por tanto, es una articulación, no se puede aprender aisladamente si ustedes escuchan conceptos nuevos, si ustedes escuchan palabras que a veces no les suena común, es normal, pero no tiene que retirarse por eso. Ya les decíamos que todo requiere de un esfuerzo, de un trabajo, y en este mantenimiento, en esta constancia, es que usted puede adquirir algo, ¿no? Que se va a quedar con usted, ¿no? En estos cursos. Y ya si quiere estudiar psicoanálisis, pues la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero,
que en mi opinión es posiblemente la mejor del mundo porque mantiene fiel esos conceptos teóricos y en la práctica de Freud. No sé si quieras decir algo más, Mariana. No, yo creo que dimos una buena vuelta sobre la represión. Seguramente suscite alguna pregunta, alguna cuestión que si quieren dejarnos en los comentarios podamos resolver o mismo en los comentarios o la próxima vez. Así es. Pero creo que es interesante lo que hablamos. Y por finalizar solamente una cosa que mientras que decías esto de los conceptos nuevos y demás, digo, al final el aprendizaje, como bien decías, es un trabajo y es un trabajo también construir, ¿no?, esos conceptos en cada uno. Digo, no sucede nunca la primera lectura, como no sucede nunca la primera vez de nada. Digo, la repetición forma parte también del proceso de aprendizaje. Así es. ¿No? Y digo, es verdad, hay de la que volver, salud. claro, digo, hay que volver y la primera vez casi como que no sucede, ¿no? La segunda vez es que nos dimos cuenta que hubo una primera. Entonces, también esa paciencia, esa tolerancia, porque, digo, el trabajo en psicoanálisis, en realidad nada, pero en psicoanálisis no es magia, ¿no? Hay que agrandar también ese concepto de trabajo. El trabajo no tiene que ser algo tortuoso, ¿no? Digo, el trabajo implica lo que el sujeto pone para la transformación de algo, para su propia persona o para todos los demás. Entonces, eso es muy importante. Es algo muy y el camino del bonito. psicoanálisis es un camino. Es un camino precioso, es un camino de esfuerzos, es un camino de autoconocimiento, ese autoconocimiento de decir cuando uno escucha en su propio psicoanálisis y también el de otros, yo no me daba cuenta de esto, ¿no? Y ahí vemos cómo estamos sobredeterminados, ¿no? Entonces, mire, tiene que hacer un esfuerzo, tiene que levantarse del sofá, tiene que reunir el dinero para pagar su consulta, porque eso le va a hacerle sentir mejor. Usted si no paga, no se lleva nada. No se lleva nada, lo vuelve nada, lo destroza. Como tú decías, Mariana, podemos tener la mejor intención de cambiar y ayudar al otro, ¿no? Pero si no es bajo ciertos, ¿cómo se dice? Encuadre, no se puede dar. Entonces hay que ser bajo ese encuadre del horario, del pago, de cumplir esa cita de la hora que tiene con su psicoanalista, ¿no? Lo dice Miguel Óscar Menaza. Si de pronto una persona que parece psicótica llega a la consulta a la hora indicada y paga su consulta, deja de ser un psicótico para convertirse en un sujeto de análisis. Claro. Pero no tenemos que llegar hasta allí con esos síntomas que se parecen triviales, ya nos están mandando mensajes de que algo en nosotros, en ese yo, que a veces no somos capaces ni de mirarlo nosotros mismos. Fíjate tú, lo decía Freud la otra vez. Si usted se da cuenta que ni siquiera usted mismo quiere revelarse ese deseo, oiga, algo pasa, ¿no? Y bueno, que somos psicoanalistas ya para finalizar. Yo creo que hemos dado final. La represión es eso. La represión no se reprima. Hay algunas cosas que tienen que estar reprimidas y es esa represión original. Y hay otras represiones que no, que nos vienen a obstruir nuestra vida diaria. Entonces, esa si usted solo no puede, porque solo no se puede, usted vaya a consulta, porque es lo más saludable, ¿no? Eso es. Entonces, muchísimas gracias. Lo único, mira, vamos a dejarles de qué vamos a hablar la próxima. La próxima es el 15 de noviembre y vamos a hablar de jubilación, plan de vida y cómo mirar el futuro, ¿vale? Sostenido esto por el texto Duelo y Melancolía de Freud. Sí, ¿vale? Es bonito porque fíjate tú, a mí me gustó que fue una propuesta tuya, porque siempre como que en ese momento, ese estado de la vida, como que se mira a otro lado, ¿verdad? Y se pueden hacer tantas cosas. Así que mire, la jubilación, plan de vida, mirar al futuro. Va a estar basado en duelo y melancolía, también lo tocaremos un poco y bueno, espero que esto les haya gustado.
Y aunque no le haya gustado, usted escuche. Es que es verdad. Porque hay muchas veces que no nos gusta, pero porque dice algo que tiene que ver con nosotros. Claro, claro, es que Entonces, si no le ahí es gusta, cuando hay que con escuchar mucha más todavía. razón, usted escúchelo. Si el mensaje que le llega a la conciencia es, no lo voy a escuchar, usted tiene que ser superior a esa inscripción ideológica, ¿no? Esa idea. Y mire, pues yo sí voy a escuchar, ¿no? Porque es por usted, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y nos próximo, vemos el próximo 15 de noviembre. hasta el 15 de noviembre a las 8. Trataremos de hacerlo en directo. Y muchísimas gracias, ¿no? Cuentan con nosotros para alguna consulta. Mi correo electrónico es marnedo4@gmail.com, total confidencialidad. Mariana, ¿el tuyo? Mi correo lo dejo escrito en el comentario porque la verdad que es un poco complicado y para deletrear, pero bueno, estamos Está en los perfiles de la página y en la publicidad. Están por mensajes privados. Entonces, es mucho más fácil. usted nos escribe, nosotros le respondemos total confidencialidad, respeto y salud. Muchas gracias. Gracias.